Hola a todos. Vamos a continuar con algunas ideas adicionales sobre la integral definida, eh, utilizando lo que vimos la vez pasada sobre el teorema fundamental del cálculo. Entonces, como recordarán del video pasado, sabíamos, o lo que decía el teorema fundamental del cálculo, es que la integral indefinida de la derivada de una función f minúscula, en este caso, recupera la función original f, salvo una constante de integración. Muy bien, entonces otra forma de enunciar el teorema fundamental del cálculo, ahora usando la noción de integral definida, es la siguiente. Entonces, de nuevo, vamos a considerar una función f, derivable en este caso, y vamos a suponer que esa función tiene su dominio el intervalo de extremos a y b. Muy bien, entonces, si ustedes reformulan el teorema fundamental del cálculo usando la noción de integral definida, lo que dice sería lo siguiente. Si ustedes quieren calcular la integral definida de la derivada de esta función f, eso recuperaría primero a la función original por el teorema fundamental del cálculo que ya vimos, y eso habría que evaluarlo entre estos dos extremos. Esta es otra manera de enunciar el teorema fundamental del cálculo. Aquí ya está presente la constante de integración. Está presente al calcular entre los límites inferior y superior el valor de la integral definida. Entonces, si ustedes quieren calcular la integral definida de la derivada de una función entre dos extremos a y b, eso simplemente debe ser la diferencia del valor que toma la función f en el extremo superior menos el valor que toma en el extremo inferior. Entonces, esto les dice cómo calcular la integral definida una vez que ya calcularon la derivada. Que calcularon una primitiva usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se podría aplicar esto en un problema geométrico. Entonces consideren el siguiente escenario. Tenemos la función f, de tal manera que f de x es x al cubo. Entonces, si ustedes recuerdan, pueden pensar en la gráfica de esta función. La gráfica de esta función es creciente, pasa por el 0 y es creciente en todos los puntos de su dominio. Ahora, vamos a calcular la integral definida de esta función f, que es x al cubo, entre los límites inferior y superior 1 y 2. Entonces, si ustedes recuerdan del primer video que vimos sobre la integral y la relación que tiene con la idea de área y de calcular áreas bajo curvas, entonces lo que estaríamos calculando, o una manera de interpretar de forma geométrica la integral indefinida de esta función, es como el área que queda cubierta debajo de la gráfica de la función x al cubo entre estos dos extremos, 1 y 2. Entonces, si calculamos esta integral definida, lo que estaremos calculando geométricamente será el área que queda debajo de esta curva entre estas dos líneas verticales y el eje X. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular esta integral definida? Vamos a usar el teorema fundamental del cálculo para hacerlo. Entonces, como vimos la vez pasada, si ustedes quieren calcular la integral de la función x al cubo, pueden pensar en esta función que está dentro, que sería lo que está aquí, como la derivada de otra función, es decir, hay que encontrar su primitiva. En este caso, la primitiva de la función x al cubo es la función 1/4 de x a la cuarta, y para calcular el valor de la integral definida simplemente hay que evaluar entre los extremos inferior y superior. Entonces, si hacemos eso en este caso, el resultado sería 1/4 de 2 a la cuarta potencia menos 1/4 de 1 a la cuarta potencia, y si hacen las cuentas correspondientes, lo que obtendrían es el valor de 15/4. Esto quiere decir que el área que queda determinada debajo de esta curva y entre estos dos extremos y el eje X tiene un valor de 15/4. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la integral definida de la función, en este caso f de x igual a x, entre los extremos menos 1 y 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente hay que calcular la primitiva de la función x primero, en este caso la primitiva sería 1/2 de x al cuadrado, y luego evaluar entre los extremos superior e inferior y restar. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso en este caso? En ese caso, estaríamos restando 1/2 de 1 al cuadrado menos 1/2 de menos 1 al cuadrado.
Sin embargo, menos 1 al cuadrado es igual a 1 y esto se transforma en 0. Es decir, se cancela el valor que toma en el extremo superior menos el valor que toma en el extremo inferior. Es el mismo, es un medio, y el resultado sería 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, primero, la integral definida que calculamos aquí tenía un valor 0, pero ¿cómo se interpreta geométricamente esta integral? Como vimos, o lo que se podía pensar es que esta integral está calculando el área debajo de una curva, a saber, en este caso, de la recta diagonal que tiene una inclinación a 45 grados y que pasa por el origen. Ahora, ¿qué significa que sea 0 el valor de esta integral? Lo que significa es lo siguiente. Aquí tenemos un dibujo más o menos de lo que está pasando, y si se dan cuenta, hay una parte de la gráfica de la función que queda sobre el eje X. Entonces, si ustedes calcularan la integral definida entre 0 y 1, nada más, lo que estarían calculando es el área de este triángulo. Ahora, ¿qué pasa si calculan la integral entre 0 y menos 1? Lo que estarían calculando es el área de este triángulo, que queda debajo del eje X. Sin embargo, el signo que obtendrían al calcular esa integral definida sería menos, sería negativo. Ahora, por la simetría de esta figura, como este triángulo es realmente igual a este triángulo, en el sentido de que tienen la misma área, son triángulos semejantes, y dado que las áreas que caen sobre el eje X cuentan como áreas positivas y las áreas que caen debajo del eje X cuentan como áreas negativas, el valor total de la integral sería la resta de esta área menos esta área. Y como son iguales, pues entonces se anula. Y por eso obtienen un valor 0 de la integral definida. Entonces lo que está diciendo es que el área que cae debajo de la recta f de x igual a x, pero sobre el eje x, es exactamente igual al área que queda debajo del eje x. Entonces se cancelan. Muy bien. Vamos a ver rápido otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el área debajo de la curva y igual a x cuadrada más coseno de x entre los extremos menos pi entre 2 y pi entre 2. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que antes. Vamos a calcular primero la integral de esta suma de dos términos, de x cuadrada y coseno de x. Por la linealidad de la integral pueden separar la integral en dos partes, integrando cada uno de estos términos, y luego calcular la primitiva de x cuadrada y por separado la primitiva de coseno de x. Entonces ya saben que las primitivas en este caso es 1/3 de x al cubo y en el otro caso es seno de x, y finalmente hay que evaluar entre los límites superior e inferior. Entonces, si hacen eso en este caso, el valor que obtendrían concretamente es este número, pi al cubo entre 12 más 2. Eso quiere decir que el área bajo la curva tiene este valor. Aquí habría que tener cuidado y dibujar la gráfica de esta función para entender si esta función cae sobre el eje X siempre, es decir, si es positiva siempre, o si hay algunas partes que quedan arriba y otras que quedan abajo y se están cancelando, y para dar como resultado este valor. Entonces traten de dibujar la gráfica de esta función para que se den una idea de lo que está pasando entre los extremos menos pi medios y pi medios, para ver si todo queda sobre el eje X o hay partes que quedan arriba y partes que quedan abajo. Muy bien, entonces hagan eso y les dejo estos 3 ejercicios para que practiquen y nos vemos la siguiente.